Muchas gracias, Cande, por el pase. Muchas gracias a la red, por supuesto, por organizar este tipo de instancias que a quienes nos fascina Asia y el norte de África eh, son espacios necesarios y que debemos mantener, ¿no? Y muchas gracias también a todas y todos por conectarse un día viernes, ¿ah? Así que doble mérito y bueno, espero que también la charla sea de su interés. Bueno, esta es una investigación, bien lo dijo Candy, yo soy historiador, me especializo en los estudios en la historia de las sexualidades y de algún modo vinculé, ¿cierto?, las dos cosas que más me fascinan, ¿no? Las sexualidades con Asia. Y desde ahí nace este texto que lo he venido, digamos, perfeccionando o intentando perfeccionarlo desde hace ya varios meses. Así que bueno, espero que también sea del interés de todas y todos. Voy a presentar una breve compañía que traje para no hacer tan aburrido la charla misma. Y bueno, para comenzar ya de lleno, ¿no? El objetivo de esta presentación es proponer una reflexión crítica sobre las formas en que la historia ha estudiado, interpretado y representado las experiencias del género y la sexualidad en sociedades de las antiguas Asia y el norte de África. Más que intentar identificar categorías contemporáneas en el pasado, esta ponencia se propone abrir una discusión sobre cómo construimos conocimiento histórico, qué herramientas conceptuales utilizamos para interpretar sociedades culturalmente distantes y qué sujetos han permanecido en los márgenes de nuestras narrativas históricas. Hablar de sexualidad, género y diversidad en la antigüedad implica enfrentarnos inmediatamente a un desafío metodológico. Las categorías con las que pensamos actualmente, las identidades, los cuerpos, los deseos, no necesariamente existieron de la misma forma en otros contextos históricos, bien lo saben ustedes. Conceptos como homosexualidad, heterosexualidad, identidad de género o incluso la propia idea moderna de sexualidad responden a procesos históricos particulares y no pueden trasladarse automáticamente hacia sociedades antiguas. Uno de los aportes fundamentales para comprender, ¿no?, este fenómeno es la gran obra, digamos, de Michel Foucault en Historia de la Sexualidad 1, La voluntad del saber, donde plantea que la sexualidad no debe entenderse como una realidad universal, natural e inmutable, que simplemente existe esperando ser descubierta por los historiadores. Por el contrario, Foucault propone comprender la sexualidad como una construcción histórica producida mediante discursos, instituciones, prácticas sociales y, por supuesto, relaciones de poder. Desde esta perspectiva, la pregunta histórica cambia profundamente. Ya no se trata únicamente de preguntarnos qué sexualidades existían en una determinada sociedad, sino cómo esa sociedad se construyó, o más bien construyó formas particulares de comprender el cuerpo, el placer, la reproducción, la diferencia sexual, la moralidad o las relaciones sociales. Este giro resulta especialmente relevante para estudiar sociedades antiguas de Asia y el norte de África, donde muchas veces la historiografía occidental ha intentado identificar equivalencias directas con categorías modernas. Sin embargo, las sociedades antiguas no necesariamente organizaron las experiencias corporales afectivas mediante identidades sexuales fijas, sino a través de otros sistemas de clasificación relacionados con la religión, la posición social, el parentesco, la autoridad política, la edad, el estatus jurídico o las funciones rituales. En esta misma línea, David Halperin, en 100 años de la homosexualidad, advierte sobre los riesgos de proyectar categorías sexuales modernas sobre sociedades antiguas. A partir de sus estudios sobre el mundo clásico, Halperin sostiene que prácticas corporales similares pueden adquirir significados sociales completamente diferentes, dependiendo del contexto histórico donde ocurren. Es decir, en una misma práctica no necesariamente produce una misma identidad. Aunque sus investigaciones se enfocan principalmente en la antigüedad greco-romana,
Su reflexión metodológica resulta útil para poder estudiar otros espacios históricos, incluyendo Asia y el norte de África, porque nos obliga a preguntarnos por las categorías propias mediante las cuales cada sociedad comprendió la diferencia, el deseo y los cuerpos. Por ello, uno de los objetivos centrales de esta ponencia es alejarnos de dos extremos interpretativos. Por una parte, evitar la idea de que las categorías actuales pueden encontrarse exactamente iguales en cualquier sociedad del pasado, pero por otra, también evitar la negación de la existencia histórica de experiencias diversas simplemente porque no utilizaron nuestros conceptos contemporáneos. En otras palabras, reconocer que no existiera una categoría equivalente a identidad LGBTIQA+, en determinadas sociedades antiguas, no significa negar la existencia de experiencias de diversidad sexual, corporal o de género. Significa comprender desde sus propios lenguajes históricos. Aquí resulta relevante incorporar los aportes de Joan Scott en su artículo El género, una categoría útil para el análisis histórico. Luis tiene su micrófono encendido, gracias Luis. El género, una categoría útil para el análisis histórico, se los recomiendo, donde plantea que el género no debe entenderse solamente como el estudio de las mujeres, ¿no?, dentro de la historia, sino como una categoría analítica para comprender cómo las sociedades producen y reproducen diferencias, jerarquías y relaciones de poder. La propuesta de Scott permite ampliar nuestra mirada hacia las sociedades antiguas porque nos invita a analizar cómo las ideas sobre masculinidad, feminidad, autoridad, reproducción o corporalidad formaban parte de sistemas sociales más amplios. En este sentido, estudiar género y sexualidad no significa agregar un tema particular dentro de la historia antigua, sino reinterpretar estructuras sociales completas desde nuevas preguntas. No obstante, investigar estos procesos presenta dificultades importantes. Gran parte de las fuentes disponibles sobre Asia Antigua y África fueron producidas por sectores específicos de la sociedad, élites políticas, escribas, funcionarios estatales, autoridades religiosas o grupos con acceso a la escritura. Por ello, muchas experiencias quedaron registradas desde la mirada del poder y no necesariamente desde las voces de quienes las vivieron. Voy a tomar un poquito de agua porque... Y aquí aparece un segundo eje central de esta presentación: la relación entre memoria, archivo y sujetos subalternizados, que es el título, ¿cierto?, de esta presentación. Cuando hablamos de sujetos subalternizados, nos referimos a aquellos grupos cuyas experiencias han sido históricamente desplazadas, silenciadas o representadas desde perspectivas externas. No significa necesariamente que estos sujetos estuvieron completamente ausentes de la historia, sino que las formas tradicionales de producir conocimiento dificultaron reconocer sus experiencias. Spivak, en su influyente ensayo ¿Puede hablar el subalterno?, problematiza precisamente esta dificultad. Su argumento señala que los sujetos subalternos muchas veces aparecen en los archivos históricos mediante discursos construidos por otros actores con mayor poder social, político o institucional. Por tanto, recuperar estas experiencias requiere preguntarnos no solo qué dicen las fuentes, sino también quién produjo estas fuentes, desde qué posición y con qué intereses. Esta reflexión es fundamental cuando estudiamos sexualidades y géneros en sociedades antiguas, donde muchas veces encontramos referencias a mujeres, personas fuera de normas de género dominantes, eunucos, cuerpos ritualizados o prácticas sexuales consideradas diferentes. Pero dichas referencias suelen aparecer mediadas por discursos religiosos, jurídicos o administrativos. El desafío historiográfico, ahí para los colegas que están escuchando, consiste entonces en leer críticamente esos registros, reconociendo tanto su valor como sus silencios. Finalmente, esta ponencia también dialoga con la crítica, la mirada crítica desarrollada por Edgar Said en Orientalismo, quien analiza cómo Occidente construyó históricamente determinadas imágenes sobre Asia y Medio Oriente,
aquí Said plantea, ¿cierto?, que Oriente no fue simplemente descrito por Europa, sino producido como una categoría cultural asociada frecuentemente a exotismo, diferencia, sensualidad o atraso. Esta crítica es especialmente importante para estudiar género y sexualidad porque muchas representaciones occidentales sobre Asia y África estuvieron atravesadas por imaginarios orientalistas. Mujeres encerradas en arenas, sociedades consideradas sexualmente excesivas, figuras masculinas feminizadas o prácticas corporales interpretadas como señales de inferioridad cultural. Frente a estas lecturas, la propuesta de esta presentación es avanzar hacia una historia más situada, una historia que reconozca la diversidad de experiencias humanas en el pasado, pero que también sea consciente de sus propias herramientas, categorías y límites. Estudiar género y sexualidad hoy, basado en Asia antigua y África, no significa simplemente buscar sujetos olvidados, significa también preguntarnos cómo se construye la memoria histórica, quién tiene derecho a aparecer en ella y qué responsabilidades tenemos al interpretar sociedades diferentes a la nuestra. Luego de establecer que la sexualidad, el género y las categorías sociales deben ser comprendidas históricamente, surge una segunda pregunta fundamental para esta presentación. ¿Desde dónde se ha escrito la historia de Asia y África? ¿Quién ha tenido la autoridad para interpretar estos territorios? ¿Y qué consecuencias han tenido estas interpretaciones sobre la manera en que entendemos sus experiencias de género y sexualidad? Estas preguntas son relevantes porque el conocimiento histórico nunca es producido desde un lugar completamente neutral. Y eso creo que la mayoría aquí lo sabemos. Las investigaciones, archivos, conceptos y preguntas que utilizamos como historiadores están atravesados por contextos sociales, políticos, culturales, etc. Por ello, analizar la historia de las sexualidades y los géneros implica también analizar la historia de la producción del propio conocimiento. Y uno de los principales aportes es precisamente el que ya comentábamos de Said, ¿no? En donde él sostiene que Oriente no fue únicamente un espacio geográfico descrito por investigadores europeos, ¿no? Ya lo anunciábamos anteriormente, sino también una construcción intelectual y política creada dentro de las relaciones históricas del poder. Según este análisis, durante los siglos XVIII, XIX y XX, gran parte de la producción académica europea representó a Asia y a África mediante imágenes asociadas al exotismo, la irracionalidad, la sensualidad y la diferencia absoluta respecto de Occidente. La importancia de este planteamiento no está simplemente en afirmar que existieron representaciones equivocadas sobre Oriente, sino en mostrar que esas representaciones tuvieron efectos concretos en la producción social del conocimiento. La academia, la literatura, los estudios religiosos y la administración colonial participaron en la creación de ciertas imágenes sobre las sociedades asiáticas y norafricanas que posteriormente fueron interpretadas como verdades históricas. Esto tuvo como consecuencias particularmente importantes en los estudios sobre género y sexualidad. Muchas sociedades orientales fueron representadas simultáneamente como espacios de exceso sexual y de opresión absoluta. La figura del harén, la representación de las mujeres orientales como sujetos pasivos, la exotización de prácticas corporales y la interpretación de determinadas instituciones desde criterios morales europeos son ejemplos de cómo ciertas imágenes orientalistas influyeron en la lectura del pasado. Como señala Leila Ahmed en Las mujeres y el género en el Islam, los discursos europeos sobre las mujeres del Medio Oriente estuvieron profundamente vinculados con proyectos coloniales. Ahmed muestra que muchas críticas occidentales hacia las relaciones de género en sociedades musulmanas no surgieron únicamente desde una preocupación por la situación de las mujeres, sino también desde una lógica que representaba a Europa como portadora de modernidad y civilización frente a sociedades consideradas atrasadas. Este punto resulta fundamental porque evidencia que incluso los discursos aparentemente emancipadores pueden reproducir relaciones de poder cuando interpretan otras sociedades sin considerar sus contextos históricos propios. En una línea similar, Mohanty cuestiona ciertas tendencias dentro del feminismo occidental que construye una imagen homogénea de la mujer del tercer mundo. Según Mohanty, muchas investigaciones
produjeron una representación universalizada de las mujeres no occidentales como víctimas pasivas de estructuras tradicionales, ignorando diferencias históricas, económicas, culturales y políticas. Este aporte permite plantear una advertencia metodológica relevante para el estudio de Asia Antigua. No basta con incorporar sujetos anteriormente excluidos dentro de la narrativa histórica. También debemos preguntarnos desde qué categorías estamos incorporándolos. Por ejemplo, al estudiar mujeres, sujetos con expresiones de género diversas o prácticas sexuales no normativas en sociedades antiguas, existe el riesgo de interpretarlos únicamente desde categorías contemporáneas de liberación, represión o identidad individual. Y sin embargo, estas categorías pueden no corresponder con las formas mediante las cuales esas sociedades comprendieron la posición social, el cuerpo o las relaciones humanas. La historiografía crítica propone entonces abandonar una lectura basada en la comparación constante con Occidente. Aquí siempre me cuesta pronunciar su apellido, Chakrabarty plantea precisamente la necesidad de provincializar Europa, es decir, dejar de considerar la experiencia histórica europea como la medida universal desde la cual todas las demás sociedades están interpretadas. Muchas categorías utilizadas por las ciencias sociales modernas surgieron desde experiencias históricas europeas específicas, pero posteriormente fueron aplicadas como si fueran conceptos universales. Esto no significa abandonar completamente estas herramientas teóricas, sino reconocer sus límites y utilizarlas críticamente. Esta reflexión resulta especialmente importante para la historia de las sexualidades. Categorías como identidad sexual, orientación sexual o incluso determinadas concepciones sobre la igualdad de género tienen trayectorias históricas específicas. Aplicarlas directamente sobre Mesopotamia, Persia, India antigua, China imperial o Egipto antiguo puede generar interpretaciones problemáticas si no analizamos previamente cómo esas sociedades construyeron sus propios sistemas de diferencia. Desde los enfoques de coloniales latinoamericanos, Aníbal Quijano, en sus estudios sobre la colonialidad del poder, propone que el colonialismo no terminó únicamente con los procesos de independencia política, sino que dejó estructuras persistentes en las formas de producir conocimiento, clasificar sociedades y establecer jerarquías culturales. Aunque Quijano desarrolla su análisis principalmente pensando en América Latina, su propuesta permite comprender procesos más amplios de jerarquización del conocimiento histórico. En este sentido, la colonialidad opera cuando ciertas formas occidentales de interpretar la realidad son consideradas universales, mientras otros sistemas de pensamiento son presentados como particulares, tradicionales o secundarios. Se profundiza, ¿no?, también en esta discusión mediante el concepto de la colonialidad del género. Se plantea que las relaciones coloniales no solo reorganizaron estructuras económicas y políticas, sino también formas de comprender los cuerpos, las identidades y las relaciones de género. Su crítica permite cuestionar la idea de que todas las sociedades han entendido siempre lo masculino, lo femenino o la diferencia sexual bajo los mismos principios. Aunque debemos ser cuidadosos al trasladar conceptos elaborados para la modernidad colonial hacia sociedades antiguas, estos enfoques ofrecen herramientas metodológicas importantes. Nos permiten identificar cómo nuestras propias categorías pueden reproducir jerarquías al interpretar otros mundos históricos. Y en este sentido, investigar género y sexualidad en Asia Antigua y África requiere una doble operación historiográfica. Primero, reconstruir las experiencias históricas desde las fuentes disponibles, considerando textos religiosos, documentos administrativos, literatura, representaciones visuales, legislación y cultura material. Segundo, analizar críticamente las tradiciones académicas que han interpretado esas fuentes. No estudiamos solamente el pasado, también estudiamos las capas de interpretación que diferentes épocas han construido sobre ese pasado. Y aquí aparece nuevamente la importancia de la memoria histórica. Como plantea Michel Rolfe, los silencios históricos no aparecen únicamente cuando escribimos historia,
sino durante todo el proceso mediante el cual ciertos acontecimientos son registrados, conservados, archivados y transformados en narrativas legítimas. Por ello, cuando determinados sujetos parecen estar ausentes de la historia, mujeres, esclavizados, eunucos, cuerpos considerados ambiguos o prácticas sexuales no normativas, debemos preguntarnos si realmente estuvieron ausentes o si los mecanismos tradicionales de producción histórica dificultaron reconocerlos. Y esta perspectiva permite pasar de una historia basada únicamente en grandes estructuras políticas, imperios y gobernantes hacia una historia preocupada por las experiencias sociales, las corporalidades y las relaciones cotidianas. En definitiva, una historia crítica de los géneros, las sexualidades en Asia y África no busca reemplazar una narrativa dominante por otra, sino ampliar nuestras preguntas, busca comprender cómo distintas sociedades organizaron la diferencia humana y al mismo tiempo analizaron cómo las formas, ¿cierto?, de producir conocimiento condicionan aquello que somos capaces de observar en el pasado. Una vez planteadas las discusiones sobre producción del conocimiento histórico, resulta necesario preguntarnos cómo podemos aproximarnos concretamente al estudio de las experiencias del género y sexualidad en Asia antigua y África. Y el primer desafío consiste en reconocer que no estudiamos estas sociedades desde un acceso directo al pasado. Nuestro conocimiento está mediado por fuentes específicas, ya lo anunciábamos, textos religiosos, códigos jurídicos, literatura, etcétera. Y estas fuentes no son neutrales. Fueron elaboradas dentro de las relaciones sociales concretas y generalmente representan las perspectivas de sectores con acceso a la escritura y al poder institucional. Por ello, estudiar sujetos históricamente marginados requiere desarrollar metodologías capaces de leer tanto las presencias como las ausencias dentro del archivo. Como plantea Michel Roth, los silencios históricos no aparecen solamente al momento de escribir la historia, sino en cada etapa del proceso mediante el cual ciertos acontecimientos son registrados. Ya lo habíamos, ¿cierto?, anunciado anteriormente. En consecuencia, la ausencia documental de determinados sujetos no necesariamente implica inexistencia histórica, sino que puede revelar desigualdades en los mecanismos de preservación y transmisión de la memoria. Desde esta perspectiva, estudiar sexualidades y géneros en sociedades antiguas implica realizar una lectura crítica del archivo. Preguntarnos quién habla, sobre quién se habla y bajo qué condiciones determinados cuerpos aparecen representados. Y aquí vamos a irnos, ¿cierto?, con un estudio, con un estudio de caso que es un poco más concreto, no vinculado al trabajo que he venido desarrollando respecto al Asia antigua. Así que bueno, agarré, digamos, estos 5 sectores que quiero presentarles un poco las conclusiones. Mesopotamia. Uno de los espacios donde estas discusiones resultan particularmente relevantes es aquí, en la Mesopotamia antigua. Las sociedades sumerias, acadias y babilónicas desarrollaron complejos sistemas religiosos y sociales donde las categorías de género no siempre pueden ser comprendidas mediante modelos binarios contemporáneos. Un ejemplo ampliamente discutido por la historiografía corresponde a ciertos especialistas rituales asociados al culto de la diosa Inanna Ishtar, como las Gala, Asinku o Kurkuwarru. Algunas interpretaciones tempranas intentaron clasificarlos directamente como homosexuales, travestis o personas transgénero del mundo antiguo. Sin embargo, investigaciones posteriores han señalado la necesidad de mayor cautela. Harris, en sus estudios sobre género y sociedad mesopotámica, plantea que estas figuras deben analizarse dentro del contexto religioso y simbólico mesopotámico, donde las relaciones entre cuerpo, divinidad, ritualidad y posición social respondían a lógicas diferentes de las categorías identitarias modernas. Del mismo modo, Asante ha señalado que algunas figuras vinculadas al culto de Inanna
muestran cómo la diferencia corporal o de género podía adquirir significados religiosos específicos, sin que ello pueda traducirse automáticamente como una identidad sexual contemporánea. Este ejemplo permite observar uno de los principales problemas metodológicos de la historia de las sexualidades, prácticas o expresiones corporales que actualmente podríamos interpretar desde determinadas categorías pueden haber tenido significados completamente distintos dentro de su propio universo cultural. El caso de Inanna Ishtar resulta especialmente interesante porque esta divinidad aparece asociada a dimensiones que tensionan ciertas oposiciones binarias: fertilidad y destrucción, erotismo y guerra, feminidad y poder político. Como analiza Bahrani, las representaciones mesopotámicas del cuerpo y del género estaban profundamente vinculadas a estructuras simbólicas, políticas y religiosas. Esto demuestra que el género en Mesopotamia no puede comprenderse únicamente como una división entre hombres y mujeres, sino como un sistema complejo donde estatus social, divinidad, autoridad y corporalidad interactúan constantemente. Otro de los casos, el Egipto antiguo, ¿cierto?, donde las representaciones visuales y materiales constituyen una fuente fundamental para analizar la construcción histórica del género. Durante mucho tiempo, la historiografía interpretó las imágenes egipcias como simples representaciones realistas de hombres y mujeres. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que estas imágenes funcionaban como sistemas simbólicos que expresaban ideas sobre orden social, autoridad y poder. Las representaciones de género egipcias deben analizarse considerando las normas artísticas, religiosas y políticas propias de esta sociedad. La imagen corporal no era simplemente un reflejo biológico, sino una construcción cultural relacionada con funciones sociales determinadas. Un ejemplo ampliamente discutido es la figura de Hatshepsut, gobernante de la 18 dinastía. Algunas interpretaciones populares han leído su representación con atributos masculinos como una ruptura individual de género. Sin embargo, estudios especializados plantean que estas imágenes deben comprenderse dentro de las convenciones políticas de la realeza egipcia. Cuney señala que Hatshepsut utilizó elementos asociados tradicionalmente al faraón masculino porque la institución faraónica estaba construida simbólicamente alrededor de determinadas formas de autoridad. En este sentido, no necesariamente representa una identidad de género alternativa en términos modernos, sino una negociación entre género, legitimidad y poder político. Este caso vuelve a recordarnos que las categorías actuales pueden ayudarnos a formular preguntas, pero no deben reemplazar el análisis histórico situado. Otro de los casos, la India antigua, Mónica tiene su micrófono encendido, ofrece otro escenario fundamental para reflexionar sobre la diversidad de formas mediante las cuales distintas sociedades conceptualizaron género y sexualidad. Uno de los textos más conocidos es el Kama Sutra, compuesto aproximadamente entre los siglos 3 y 4 después de Cristo. Aunque popularmente ha sido reducido a un texto sobre prácticas sexuales, investigaciones contemporáneas han destacado que constituye una obra mucho más amplia sobre placer, relaciones sociales, estética, normas culturales y organización de la vida urbana. Doniger y Kakar, en su traducción y análisis del Kama Sutra, señalan que el texto refleja una comprensión del deseo profundamente vinculada con estructuras sociales específicas de la India antigua. El placer no aparece simplemente como una dimensión privada de la identidad individual, sino relacionado con educación, posición social y normas culturales. Asimismo, algunos textos sánscritos hacen referencia a categorías como el Trifilla Praktri, frecuentemente traducido como tercera naturaleza o tercer género. Sin embargo, nuevamente aparece un problema metodológico. ¿Cómo interpretar estas categorías sin convertirlas automáticamente en equivalentes modernos?
Serena Nanda, en sus estudios sobre las comunidades Hijra en India, advierte que las experiencias de diversidad de género del sur de Asia deben comprenderse dentro de marcos religiosos, culturales e históricos propios. Aunque existen continuidades históricas importantes, no pueden ser explicadas únicamente mediante conceptos occidentales contemporáneos sobre identidad sexual. La importancia de este caso radica precisamente en mostrar diferentes sociedades, en mostrar cómo las diferentes sociedades han desarrollado múltiples maneras de conceptualizar la diferencia corporal y de género. Otro de los casos, la China antigua, que representa un campo donde las investigaciones recientes han cuestionado interpretaciones occidentales tradicionales. Brett Hinch analiza registros literarios e históricos que muestran la existencia de relaciones afectivas y sexuales entre hombres dentro de ciertos contextos políticos y aristocráticos chinos. Sin embargo, Hinch advierte que estas relaciones no estaban organizadas bajo una identidad homosexual equivalente a la moderna. En muchos periodos históricos chinos, las relaciones entre hombres podían coexistir con matrimonios heterosexuales y obligaciones familiares, ya que la organización social del deseo respondía a principios diferentes. Este caso permite volver al argumento inicial de Foucault. Distintas sociedades no necesariamente clasifican la sexualidad mediante identidades permanentes, sino mediante sistemas históricos particulares de significado. También resulta relevante analizar la figura de los eunucos dentro de las cortes imperiales chinas. Tradicionalmente fueron representados desde la mirada negativa, especialmente por fuentes políticas que los asociaban con corrupción o manipulación. Y sin embargo, estudios recientes han planteado que los eunucos deben analizarse considerando su posición ambigua dentro de las estructuras de género y poder. No eran simplemente hombres incompletos, como muchas fuentes tradicionales los describieron, sino que sujetos ubicados en espacios sociales específicos que tensionaban ciertas categorías normativas de masculinidad. Y por último, Persia. Finalmente, el caso persa permite observar otro desafío central, la dependencia de fuentes producidas por observadores externos. Gran parte de las primeras interpretaciones occidentales sobre Persia antigua estuvieron influenciadas por textos griegos, particularmente autores como Heródoto. El problema es que estos relatos no eran descripciones neutrales, sino textos producidos dentro de relaciones políticas marcadas por rivalidades imperiales. Pierre Briand advierte que durante mucho tiempo la historia aqueménida fue interpretada principalmente desde fuentes griegas, generando una imagen de Persia construida desde la mirada de sus adversarios. Esto también afectó las representaciones sobre género y sexualidad, donde la corte persa fue frecuentemente descrita mediante ideas de lujo excesivo, feminización y decadencia. Desde una mirada crítica, el desafío consiste entonces en separar las prácticas históricas persas de las representaciones políticas creadas sobre ellas. Estos casos muestran que Asia antigua y el norte de África no pueden entenderse mediante una única narrativa sobre género y sexualidad. Existieron múltiples formas de organizar los cuerpos, los deseos, las jerarquías y las diferencias humanas. El desafío historiográfico no consiste en buscar equivalentes exactos de nuestras identidades actuales, sino reconstruir cómo cada sociedad produjo sus propias formas de comprender la diversidad humana. Como historiadores e historiadoras, nuestra tarea no es solamente recuperar sujetos olvidados, sino también cuestionar las herramientas mediante las cuales decidimos quién puede ser recordado y bajo qué categorías aparece dentro de la memoria histórica. Y a partir de los casos revisados con anterioridad, podemos observar que el estudio de los géneros y las sexualidades en Asia antigua y África no consisten únicamente en incorporar nuevos sujetos dentro de una historia previamente construida. El desafío es más profundo. Implica cuestionar las propias ideas, las propias condiciones mediante las cuales ciertos sujetos fueron considerados históricamente visibles, legítimos o dignos de ser recordados.
Y en este sentido, los enfoques críticos contemporáneos han planteado que la historia no debe comprenderse solamente como una recuperación objetiva de acontecimientos pasados, sino también como una práctica intelectual atravesada por relaciones de poder. Toda producción histórica implica decisiones. ¿Qué fuentes se conservan? ¿Qué preguntas realizamos? ¿Qué categorías utilizamos? ¿Y qué experiencias consideramos relevantes? Este punto resulta fundamental cuando trabajamos con sujetos subalternizados, las mujeres, los cuerpos no normativos, las personas esclavizadas, entre otros, ¿no? Quienes de algún modo ocuparon posiciones ambiguas dentro de los sistemas de género no necesariamente estuvieron ausentes del pasado. En muchos casos estuvieron presentes, pero fueron registrados desde lenguajes construidos por otros. Uno de los grandes problemas del conocimiento histórico es que los sujetos subalternos suelen aparecer mediados por discursos dominantes. Su pregunta sobre si puede hablar el subalterno no puede interpretarse simplemente como una afirmación del silencio absoluto, sino como una reflexión sobre las estructuras que determinan quién puede ser escuchado y bajo qué condiciones. Aplicado al estudio de las sexualidades y los géneros antiguos, esto significa reconocer que muchas experiencias llegan hasta nosotros mediante fuentes producidas por instituciones religiosas, autoridades políticas, sistemas jurídicos. Por ello, el trabajo histórico requiere analizar no solamente lo que las fuentes dicen, sino también las relaciones de poder que hicieron posible esa representación. La pregunta entonces cambia. No se trata solamente de preguntarnos dónde están estos sujetos en las fuentes, sino también qué procesos históricos determinaron que algunas experiencias fueran registradas y otras no. Y esta reflexión es especialmente importante para sociedades antiguas donde la mayoría de los religiosos, de los registros escritos, fueron producidos por grupos particulares, ¿no? La memoria histórica que heredamos no corresponde necesariamente a la totalidad de experiencias existentes, sino a aquellas que lograron atravesar determinados filtros sociales y materiales. Una contribución importante a esta discusión proviene de los estudios críticos sobre los archivos. Anne-Laura Storler plantea que los archivos no deben analizarse simplemente como depósitos donde encontramos información histórica, sino como instituciones que producen conocimiento y reflejan estructuras del poder. Desde esta perspectiva, los archivos no solo conservan documentos, también clasifican, ordenan y determinan qué formas de experiencia resultan inteligibles. Esto es particularmente relevante para estudiar género y sexualidad porque muchas categorías utilizadas en documentos históricos no describen simplemente realidades sociales, sino que forman parte de sistemas normativos. En esta misma línea, Hartman desarrolla una reflexión fundamental sobre cómo estudiar sujetos que aparecen en los archivos principalmente mediante registros producidos por sistemas de dominación. Aunque su investigación se centra en la esclavitud atlántica, su propuesta metodológica tiene implicancias más amplias. Hartman plantea que los archivos muchas veces preservan la existencia de sujetos vulnerados únicamente desde la mirada de quienes ejercieron poder sobre ellos. Frente a esto propone una lectura crítica que permite reconocer los límites del archivo sin inventar aquello que no podemos conocer. Esta realidad resulta especialmente útil para una historia de las sexualidades antiguas. Muchas veces conocemos determinados sujetos solo cuando fueron considerados problemáticos, excepcionales o relevantes para instituciones dominantes. La tarea histórica consiste entonces en trabajar dentro de esa tensión, reconocer las huellas existentes sin transformar nuestros deseos contemporáneos de representación en afirmaciones históricas sin fundamento. A modo de reflexiones finales y ya para ir cerrando, ¿no? Repensar la historia es repensarla desde los márgenes. Y resulta necesario volver a la pregunta inicial que ha guiado esta presentación. ¿Cómo podemos estudiar históricamente las sexualidades y los géneros en sociedades antiguas sin imponer sobre ellas categorías construidas desde nuestras propias experiencias contemporáneas? A lo largo de esta exposición hemos visto que esta pregunta no tiene una respuesta simple porque involucra uno de los principales desafíos de la disciplina histórica: comprender sociedades diferentes
desde nuestras propias herramientas conceptuales, pero evitando convertir esas herramientas en verdades universales. El estudio de Asia antigua y el norte de África nos permite precisamente tensionar algunas de las categorías mediante las cuales tradicionalmente hemos interpretado el pasado. Nos muestra qué conceptos aparentemente naturales como género, sexualidad, cuerpo, deseo o identidad poseen trayectorias históricas específicas. Y en este sentido, uno de los principales aportes de la historia de las sexualidades ha sido demostrar que la diversidad humana no es un fenómeno exclusivamente contemporáneo. Sin embargo, reconocer esa diversidad no significa buscar equivalencias directas entre pasado y presente. Como plantea Michel Foucault, las sociedades producen históricamente diferentes formas de organizar los cuerpos y los discursos sobre la sexualidad. Por ello, más que preguntar si existieron identidades modernas en sociedades antiguas, resulta más productivo preguntarnos cómo cada contexto histórico construyó sus propios sistemas de significado. Esta perspectiva nos obliga a abandonar una visión lineal del pasado donde la historia de las sexualidades aparece simplemente como un camino desde la represión hacia la liberación. Las experiencias humanas han sido mucho más complejas. Diferentes sociedades han reconocido, regulado, permitido, limitado o simbolizado la diversidad corporal y sexual mediante formas profundamente distintas. Por ello, uno de los mayores riesgos historiográficos es interpretar la diferencia únicamente mediante nuestras propias categorías. Si buscamos exactamente nuestras propias identidades actuales en sociedades antiguas, podemos terminar invisibilizando aquello que precisamente hacía particulares a esas experiencias. Pero también existe el riesgo contrario, asumir que porque determinadas categorías modernas no existían, entonces tampoco existían experiencias diversas. La ausencia de nuestros conceptos actuales no equivale a la ausencia de vidas, cuerpos, deseos o formas alternativas de habitar el mundo. La tarea histórica se encuentra justamente en esta tensión. Otro elemento central desarrollado durante esta presentación es la importancia de analizar críticamente los silencios del archivo. Trujillo dice que aquello que acordamos como historia depende de procesos de selección, conservación e interpretación. La memoria histórica no es simplemente un reflejo del pasado, sino una construcción atravesada por relaciones de poder. Esto resulta especialmente relevante cuando estudiamos sujetos subalternizados. Muchas experiencias no desaparecieron porque carecieran de importancia histórica, sino porque las estructuras encargadas de producir y preservar conocimiento privilegiaron determinadas voces sobre otras. Por ello, una historia crítica de las sexualidades y los géneros no consiste solamente en añadir nuevos personajes a los relatos tradicionales. Implica transformar las preguntas que hacemos. No preguntarnos únicamente quién aparece en la historia, sino también quién tuvo la posibilidad de producir memoria, qué sujetos fueron considerados dignos de ser registrados, qué categorías han determinado nuestra capacidad de reconocer ciertas experiencias, qué silencios hemos heredado de las formas tradicionales de escribir historia. Finalmente, estudiar memoria, diversidad y sujetos subalternizados en Asia Antigua y el norte de África es una invitación a pensar la historia desde sus fronteras. Los márgenes no son simplemente espacios donde falta información. Muchas veces son lugares desde donde podemos formular nuevas preguntas. Los sujetos que aparecen fragmentariamente en los archivos nos obligan a cuestionar las formas tradicionales mediante las cuales definimos qué merece ser estudiado. La importancia de estas investigaciones no radica únicamente en recuperar experiencias olvidadas, sino en demostrar que la historia humana siempre ha sido plural. Las sociedades del pasado no fueron copias imperfectas de nuestro presente, fueron mundos con sus propias formas de entender la existencia, el cuerpo, la diferencia y las relaciones humanas. Por ello, aproximarnos a ellas requiere una combinación entre imaginación histórica y rigurosidad metodológica, escuchar los silencios sin inventarlos, reconocer diferencias sin traducirlas completamente y aceptar que muchas veces el pasado no responde a nuestras preguntas actuales porque tenían sus propias preguntas. En última instancia, una historia crítica de las sexualidades y los géneros no solo transforma
nuestra comprensión del pasado, también transforma nuestra manera de pensar cómo se construye el conocimiento, quién tiene derecho a formar parte de la memoria colectiva y qué historias todavía quedan por escribir. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, muy interesante la charla, la ponencia. Me pareció interesante en cuanto a la problematización de las categorías, en cuanto a las sexualidades y géneros, pero acá estamos hablando de sociedades antiguas y en Asia, que no es nada menor. Y cómo también enfocás y destacás que hay que también dar lectura a los contextos socioculturales de esas sociedades antiguas y cómo aproximarse de esas categorías, porque muchos caen en las categorías, por ejemplo, de homosexualidad, un ejemplo, que es una categoría forjada desde la psiquiatría y psicología europea a finales del siglo XIX. Y ahí como que estás también sacando desde su propio contexto a ese género, esa sexualidad de esa sociedad antigua con una categoría occidental. Eso me pareció súper interesante en tu trabajo y quería justamente hacer estas dos preguntas como para primero romper el hielo en cuanto en cuanto al debate. ¿Cómo surgió el interés por esta temática? ¿Qué es lo que te llevó a estudiar estas sociedades antiguas en Asia? Y otra pregunta como para ¿qué obras recomendás para el estudio de género y sexualidades en estas sociedades antiguas? Eso más que nada, para comenzar. Muchas gracias, sí. La verdad es que yo, bueno, me fui especializando en historia del género y la sexualidad en mi pregrado. Ya después tuve o sea, siempre me interesó también desde motivaciones y deseos, como lo menciona en la ponencia, personales, ya sabrán por qué, pero también desde una inquietud historiográfica de plantear, yo estudié en la Universidad de Chile y la Universidad de Chile tiene un enfoque muy crítico respecto a la historiografía propiamente tal. Entonces siempre estábamos cuestionándonos dónde estaban los otros, ¿no? Dónde estaban aquellos de los que nos hablaba, por ejemplo, en los libros que nos pasaban en la escuela. Y desde esa inquietud, desde esa duda, comencé a acercarme, ¿cierto?, a la historia de las sexualidades y un poco pensando, primero fue enfocado en América Latina, ¿no? Cómo eran esas relaciones con pueblos indígenas, ¿no? Cómo se veía la sexualidad dentro de la cosmovisión. Y yo creo que a partir de eso me fui trasladando hacia otros territorios que se me hacían mucho más desconocidos. Entonces fue un desafío el querer acercarme a territorios que yo los pasé muy superficialmente, digamos, en mi formación de pregrado. Entonces, bueno, un poco desde ahí. ¿Y qué obras recomendaría? Bueno, yo creo que primero hay que comenzar diciendo que son líneas de investigación. Uno siempre piensa que lo está haciendo primero, ¿no? Pero no es así, viene desde hace algunos años, pero es muy reciente además. La historia de las sexualidades tiene un boom recién en los 2000, entonces, si bien hay teóricas anteriores que han forjado el camino y que nos han permitido, ¿cierto? Que nos han permitido pavimentar el proceso de investigación, recién en este siglo es donde hemos estado un poco más cercanos a aquello. Entonces, lo que yo primero recomendaría es leer
analizar teoría. Y ahí el texto de Foucault, la historia de la sexualidad, es fundamental, ¿no? O sea, para todos aquellos quienes y aquellas quienes nos formamos en historia de la sexualidad, ese es un libro que viene siendo, o sea, son varios libros, ¿no? Que vienen siendo una especie de Biblia, ¿no? Dentro de tu formación, pero también con una mirada crítica, porque hay que decirlo, Foucault viene desde una mirada europea también, ¿no? Entonces, nunca hay que tomarlo todo textual, sino que hay que darle siempre una mirada crítica. El texto de Said, yo creo que Orientalismo es una obra, pero para comprender Occidente y cómo fue construyendo esta imagen de Oriente. Y también hay otro libro que lo mencioné sobre el estudio de Mesopotamia, y hay otro de los que se los puedo enviar, los tengo en PDF, que es sobre las mujeres en el Egipto antiguo, que yo creo que está clave para poder acercarnos particularmente hacia sujetos subalternizados. Ella plantea precisamente que las mujeres en el Egipto antiguo tenían un rol súper clave dentro de la sociedad, y no era un rol meramente doméstico, si se quiere, ¿no? Incluso a nivel político. Entonces, y de ahí también las representaciones, ¿no? Las figuras, etcétera. Entonces yo creo que iría por ahí. Y otro texto que me parece fundamental, de María Lugones, La colonialidad del género, que yo creo que te puede entregar, es ahí mezcla metodología crítica, investigación decolonial y género, y yo creo que eso es un tremendo acercamiento para poder leer las fuentes que ya tenemos. Por ahí iría mi respuesta. Claro, justamente te preguntaba qué obra recomendabas o desde dónde comenzás, porque justamente ahora, recientemente, como bien decís, de que se está problematizando estas lecturas y las categorías que usar, que hasta el mismo académicos europeos se replantean el uso del término de la homosexualidad en estudio de género y sexualidades. Hay estudios de justamente, obviamente, de los temas más allegados a la antigüedad clásica, a los griegos, romanos, justamente, que replantean utilizar el concepto de homoerotismo, homosociabilidad, para leer esos sujetos y esas sociedades en su contexto. Justamente, últimamente he visto que, a ver si los tengo acá, Francisco García Vázquez es uno de los historiadores que replantea eso, o sea, replantear ese mismo concepto y de dónde viene ese concepto para leer esas sociedades antiguas. Y también he visto que se está replanteando otras conceptualizaciones para esas sociedades en cuanto al estudio de lo trans o el estudio de la bisexualidad, que la bisexualidad como que está muy relegado al estudio de género y sexualidades. Y justamente es como ver y tomar una relectura a las fuentes históricas que las pasamos superficialmente. Pero de ahí me pareció muy interesante tu trabajo en cuanto a las sociedades antiguas en los contextos asiáticos. Bueno, Muchas ahora gracias. quien Ahí hace la pregunta en el chat. quizás podría sumar otra recomendación, que es el Kama Sutra, versión comentada, de Wendy Doniger. Está disponible en la web. Uno dice, wow, ¿cómo voy a leer el Kama Sutra? Pero escapemos respecto a esa mirada y leámoslo con una mirada crítica e histórica, y ahí nos vamos a dar cuenta de que es o sea, ese texto, cuando sale el 2016, fue o sea, muy, ¿cómo decirlo? Encendió muchas luces, porque nunca se había visto, ¿no? Anterior a eso, el Kama Sutra como un estudio crítico sobre los deseos, las pasiones, y considero que es una forma más de poder estudiar también a la antigüedad. Así que eso. Gracias, Juan Manuel. No, de nada. Gracias a vos. Sí, sí, ahí estoy viendo las preguntas.
Bueno, hay más comentarios que preguntas, pero acá hay una pregunta de Ignacio Valentín Acosta. Dice, buenas noches, muchas gracias por su exposición. Los temas como la historia y la memoria, así como el estudio de las sexualidades de género, me resultan muy interesantes y necesarias a la hora de abordar la tarea y acción de investigación. Sin duda, su exposición fue provechosa para tener en cuenta en nuestro devenir profesional y me pareció interesante en particular territorializar y contextualizar las susodichas y otras problemáticas. Ahora bien, mi pregunta sería, aunque algo extensa, la siguiente. ¿Cuál sería su perspectiva sobre cómo podríamos abordar la problemática del orientalismo en el contexto áulico o de enseñanza en relación a los sesgos que pueden aparecer en el intercambio pedagógico alumno-docente? En mi caso, va relacionado a la enseñanza de chino estándar como lengua segunda, pero no es necesario que responda teniendo en cuenta esto último. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es una muy buena pregunta porque siempre va a haber sesgos, ¿no? Nosotros mismos tenemos sesgos, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso es, como docente, es reconocer que nadie enseña desde una posición neutral. O sea, aquí cuando alguien te habla de neutralidad, no, oye, interrúmpelo, porque no existe, no existe, la historia no se escribe de una manera neutral. O sea, cuando siempre uno conversa con gente y, oh, soy historiador, y la historia es objetiva. No, la historia no es objetiva. Todos tenemos un contexto, todos tenemos una idea, todos tenemos una ideología que nos hacen bañarnos y a través de eso escribimos. Entonces, yo creo que, y pasa lo mismo con los docentes, ¿no? Docentes y estudiantes llegan al aula con imaginarios previamente construidos sobre Oriente. Muchos de ellos también heredados de la cultura popular, y eso hay que decirlo, ¿no? Es parte de los medios de comunicación que juegan un papel fundamental, pero también de la tradición académica que tenemos, ¿no? Y yo creo que el desafío consiste no simplemente en incorporar más contenidos, sino que en problematizar los contenidos que ya están, haciendo preguntas como las que yo hacía en la presentación: desde qué contexto, quién escribió esto, qué voces quedaron fuera, qué intereses políticos, coloniales o culturales influyeron en esa representación, porque también de algún modo como docente tienes el rol de poder incentivar la perspectiva crítica, ¿no? El pensamiento crítico. Y yo creo que el aula es un buen espacio para aquello. Y a su vez también, ahí como a modo quizás de introspección, el docente debe estar dispuesto a revisar sus propios supuestos. ¿Y a qué me refiero con eso? Enseñar historia, y ahí Cande yo creo que lo tienes muy claro, implica un ejercicio permanente de autocrítica metodológica. Reconocer que nuestras categorías como género, como sexualidad, como estado, como religión, como identidad, también tienen una historia y no siempre son aplicables de la misma manera en todos los contextos. Y tener eso en cuenta te va a permitir irte en buen chileno diríamos, irte por un tubo en donde vas a poder enseñar lo que tú quieras, pero eliminando siempre esos supuestos. O quizás no eliminándolos, pero dejándolos en la casa, ¿no? Eso podría responder. Tomás, hay una mano levantada de Ramsés Gonzalo Martín. Hola, buenas, Tomás. Te hablo desde Tenerife. Mi pregunta es, yo trabajo en los archivos de las Islas Canarias, junto con mi profesora, aparte de Asia, y me gustaría saber cómo tú trabajas el género y el rol de las mujeres a través de los archivos y su deconstrucción como archivo, a través del poder de las élites, que se van autorreconstruyendo. Es decir, cómo una élite que se autorreconstruye a lo largo del tiempo va reformando los roles de género de un grupo subalterno. Gracias. Estaba silenciado. Uy, una muy buena pregunta.
Eh, Mira, la verdad es que a través de los archivos uno, y a través de los contextos históricos, los archivos muchas veces no hablan por sí solos, uno puede reconstruir muchas veces esas relaciones de poder y perspectivas hacia esas otredades. Me gusta más hablar de otredades, porque resulta importante entender que el rol de las mujeres y el cómo está plasmado en lo archivístico, hay que reconocer que en muchas de esas ocasiones fueron las propias mujeres en esta mirada, ¿no? De, de, de habilidades blandas, ¿no? En esta mirada muy patriarcal también de nuestras sociedades, fueron quienes hicieron también esos propios archivos. Y en este caso, yo creo que hay que estar constantemente revisando la teoría y revisando, hoy día tenemos la posibilidad de contar con investigaciones y metodología feminista que nos puede aportar mucho en ese estudio, pero hay que estar constantemente preguntándose, como lo decía también en la ponencia, quién, para qué y cómo. Eh, y no tengo una respuesta única, por eso me quedo pensando, ¿no? Que me dejó muy, me quedo muy dando, mucho dando vueltas porque ha sido súper complejo, ¿no? Yo me dedico a esto hace 5 o 6 años y ha sido súper Somos igual. complejo el poder, sí, el poder enfrentarse a ese archivo. Entonces yo creo que es una respuesta súper abierta, pero siempre pensando en el qué, en el cómo y en el por qué, porque de algún modo te va a permitir orientarte eh, y analizar más allá de lo que el mismo archivo está diciendo. Pero no, bueno, si quieres, dejo mi correo y lo seguimos conversando por correo, porque la verdad es que... Perfectamente. O sí, sea, lo que yo hago con mi profesora es, mi profesora no trabaja el archivo solo en sí, sino trabaja cómo se construye el archivo. A través de esa construcción de cómo se trabaja el archivo, nosotros miramos, o ella nos ha enseñado, qué es la perspectiva de género y cómo trabajamos el género desde digamos, de los márgenes. Porque en esos archivos casi siempre está la masculinidad como un ámbito concreto, siempre soberano. Aquí tenemos los condes y los marqueses, y nos van introduciendo en ese ámbito de cómo las propias élites se van reconstruyendo, incluso la sexualidad, incluso se eliminan los actos sexuales que suelen ser salvajes. Entonces la pregunta era dirigida a eso, a que, por ejemplo, en un testamento que nosotros llamamos guanche, hay mujeres que firman, pero en ese firma no se recogen como tal, se recogen con otro nombre. Entonces era por eso la idea, también por el Egipto y por esa cercanía al norte de África. sí, ¿no? Es complejo, o sea, pasa mucho también con las autoras, ¿no? De grandes libros de literatura que cambiaron sus nombres para que el libro pudiese ser publicado, ¿no? Y no tienes cómo saber. Y de ahí yo creo que también lo más responsable es dejar la incógnita abierta, para no inventar, ¿no? eh, Eso, el tiempo dirá las respuestas. Efectivamente. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Bueno,
No, justo iba a agregar un comentario a lo que estaban hablando en el intercambio entre Ramsey y Tomás. Pasa mucho que justamente muchas de las identidades, como seguramente algunos tienen, en cuanto al caso de Catalina de Erauso, que fue una mujer que participó en la conquista en el proceso de conquista y colonización de América, y justamente eh, ella adoptó un nombre masculino durante casi toda su vida, pero justamente esa misma época y esa misma sociedad de aquella época tenía un nombre ese cambio de identidad. Y justamente ese cambio de identidad se llamaba cambio de hábito, que muchas fuentes de las épocas coloniales, tanto en España, se muestra justamente eso. Y también a la misma vez, en el mismo contexto de Catalina Arauzo, las élites estaban cambiando la forma de sentir, desear y construir esas relaciones sexoafectivas dentro de las mismas élites también. Y cómo se veían también representadas desde ciertos literatos, etc. Pero eh, justamente en ese mismo contexto de que también vivía España con crisis que también, crisis digamos ya no era el gran imperio que en su momento era en el siglo XVI, sino que en el siglo XVII ya cambia, y en donde ahí en los momentos de crisis aparecen estas identidades que no veíamos en su momento, que veíamos silenciadas, pero que justamente en ese contexto, que también se da el siglo de oro español, se muestra la representación de aquellas eh, identidades, digamos, de este juego de cambio de, de mujer a hombre o de hombre a mujer, que se ve mucho en obras literarias. Me imagino que Ramsés ya debe tener una noción del tema. Sí, la verdad, sobre todo porque a nosotros también nos pasa lo mismo que a ustedes, porque nosotros en un momento en el la conquista de Canarias empieza en el siglo XV y termina a finales del siglo XV. Entonces, claro, nosotros vivimos en una sociedad que nosotros llamamos de intramarina, es decir, de barrera, por así decirlo de alguna manera, que ahora no me sale la palabra técnica, en la cual la población indígena y la población que es venida europea se van mezclando entre ellas, pero a la vez están diversificadas en sus actividades, y en la cual incluso muchos castellanos se empiezan a entremezclar con nombres y empiezan a desaparecer ciertos tipos de nombres y los cronistas y cómo vamos trabajando los archivos. Entonces, es difícil en ese ámbito siempre buscar el género desde una perspectiva más allá, porque, por ejemplo, en las Islas Canarias orientales, las mujeres podían tener 3 maridos, algo que no se daba mucho, pero podían tener 3 maridos a lo largo de su vida. Entonces, se ha perdido mucho ese poder estudiar de género. Yo recomiendo una obra desde Canarias, que es Le Canarien, que es la mejor obra que se puede leer, y, y una tesis doctoral de Laura Sabina, que es muy buena. Uy, ¿lo podés escribir en los comentarios, Ramsés? Sí, Dale, Por dale. favor. Sí, es muy interesante, es muy interesante. Me quedó dando vueltas esto que decía Ramsey, ¿no? Es difícil encontrar el género. y qué cierto es, ¿no? Qué coloquial es, pero qué cierto es. Es muy difícil encontrar el género cuando hablamos de antigüedad. es que, por ejemplo, yo soy alumno de la profesora Inmaculada Blasco y de María Eugenia Monzón, que tienen mucha relación con Latinoamérica. Entonces, claro, la profesora Blasco nos habla de la crisis del género, en algún momento, de la crisis de la categoría género como modelo de análisis. Entonces, en ese ámbito estamos en una crisis, porque muchos estudios de género han usado el género como un copia y pega, y hay Exacto. que ver hasta qué punto esa categoría de género es útil o no. Exacto.
Saúl, sí, es Saúl. Sí, bueno, buenas tardes a todos, o noches ya los que están. Primero, pues gracias por la exposición. A ver, yo tengo una pregunta desde el presente, pero retrotrayéndola al pasado, ¿sí? O sea, un poquito en ese cuestionamiento sobre qué es lo que buscaría un historiador de la sexualidad, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes están hablando mucho de este contexto ahorita latinoamericano, vamos, iberoamericano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esta es una construcción que, hasta donde yo tengo entendido, hubo un sincretismo entre el mito de Atena, que no se podía perder la virginidad, se convierte en Medusa y luego la mata, ¿no? Y eso después genera todo esto de la Virgen María y la castidad ya a la hora de convertirse en catolicismo, y eso nos condiciona muy fuerte por acá, ¿no? Pero, por ejemplo, en la India, pues qué decir, allá incluso la representación de Krishna con sus gopis teniendo relaciones sexuales es una idea muy espiritual, o sea, el tantrismo va con esa idea, ¿no? En la parte de allá, y como dicen, pues no podemos aplicar el concepto en algunos casos de homosexualidad o de lujuria, vamos a decirlo, ciertas connotaciones que haríamos ahora, ¿no? Aquí la pregunta iría, bueno, ¿cómo debería ir preparado un historiador de la sexualidad o qué debería esperar, vamos a decirlo, para no querer imponer las propias categorías que uno tiene en esos mundos que son, pues, ajenos, ¿no? O sea, porque no vivieron este proceso de, me atrevería a decir, de miedo a la sexualidad, porque, o sea, como ocurre en este templo de la India, ¿no? Que van los turistas y ven a las mujeres tetonas, culonas, y ven a los hombres con los falos y todo eso. Y en realidad es un conjunto de templos, de muchas cosas, o sea, y nomás nosotros nos enfocamos a eso. Y en cambio ya a veces, pues no, sí hay una integración, ¿no? O sea, cómo uno debería de acercarse o qué debería esperar un historiador de la sexualidad desde el presente hacia el pasado en esas culturas distintas. Gracias por tu pregunta, Saúl. Sí, la verdad es que cómo debería llegar un historiador de la sexualidad a estos estudios, yo creo que primero con la mente súper abierta, eh, y dejando atrás, o más bien deformando todo lo que te enseñaron en tu formación, o más que deformándolo, criticándolo, porque muchas veces también la historia del género y las sexualidades en América Latina, desde una mirada de la Yayala, mucho más de colonial, con mucha más perspectiva en pueblos indígenas, también es súper reciente. Entonces, la historia del género nace también en Europa, y yo creo que eso permea de algún modo lo que se va contando. Entonces, eso es importante criticarlo. Por otra parte, y vuelvo con el tema de la neutralidad, debemos más bien ser conscientes de que hemos sido formados en categorías como identidad de género, orientación sexual, homosexualidad, lo que tú planteabas, que son resultados de procesos históricos específicos, eh, principalmente occidentales y modernos, como ya lo decía, ¿no? Y el desafío consiste precisamente en reconocer esos marcos antes de comenzar a interpretar las fuentes. Y en ese sentido, más que buscar en el pasado ejemplos de nuestras categorías actuales, el historiador o la historiadora de la sexualidad debería preguntarse qué significaban esas prácticas para las personas que las vivían, como esto que planteabas tú, estas representaciones en India. No preguntarnos si una representación era homosexual según nuestros parámetros, sino qué función social, una función religiosa o función política o una función de ritual cumplía dentro de esa cultura. Y el caso que tú planteas es súper ilustrativo, porque si observamos las esculturas eróticas de estos templos, desde miradas contemporáneas, podríamos interpretarlas como una exaltación del deseo sexual, ¿no? Pero sin embargo, hay una tradición hinduista y tántrica donde la unión sexual simboliza la integración entre principios cósmicos, entre la unión entre lo masculino y lo femenino, y también, como tú decías, una relación espiritual.
Y de eso se puede concluir que el acto sexual como tal no necesariamente posee la misma carga moral o identitaria que solemos atribuirle desde una perspectiva moderna occidental. Y por eso considero que el historiador debe prepararse no solo estudiando idiomas, primero que todo, que es fatal, estudiando distintas fuentes y distintos contextos históricos. O sea, yo les decía, llegué a Asia, yo me he especializado siempre en América Latina, pero llegué a Asia desde un gusto personal, si se quiere, ¿no? Y en ese sentido, desarrollar una actitud de humildad epistemológica, yo creo que es fundamental. La humildad epistemológica demostrada en que quizás hay personas, incluso en esos mismos territorios que ya lo han estudiado, y el poder ir a escucharlos, a conversar, es fundamental. No lo digo, digamos, literalmente, ¿no? Sino que a través de libros, de investigaciones, etc. Pero también el historiador de la sexualidad debe aceptar que muchas veces las categorías propias no serán suficientes para comprender otras sociedades. Debe insertarse en esa nueva sociedad. Y que el objetivo no es encontrar versiones antiguas de nosotros mismos, sino que intentar comprender cómo fueron esas sociedades, cómo pensaban el cuerpo, el deseo y la sexualidad dentro de sus propios marcos culturales. Y quizás, para cerrar, yo creo que el historiador de la sexualidad debe estar dispuesto a convivir con la incertidumbre. Y ahí también va para Ramses. A veces la respuesta más rigurosa no es afirmar que una práctica corresponde a una categoría contemporánea, sino reconocer que esa categoría simplemente no existía en ese contexto histórico. Eso podría responder a tu pregunta. Y ahora va otra pregunta con la que me pueden odiar o me pueden querer, pero todo con respeto, ¿sí? O La sea, pregunta polémica. sí, que puede ser mucha polémica. Verdaderamente que el que se hubiera dado un boom es bueno para que se hable de estos temas, pero desgraciadamente los boom también son una especie de orientar un tema, o sea, en cuanto a las instituciones, cómo orientan o los referentes, ¿no? Entonces, aquí yo te estoy viendo a ti que te estás planteando un planteamiento crítico, y aquí la pregunta va, las academias o los libros de Estados Unidos, o sea, que son los que más dirigen de repente estos temas, ¿no? ¿Realmente tienen un enfoque crítico o va más hacia unas ideologías? O sea, esta producción de sexualidad va más hacia querer afirmar un presente en el pasado o va más a un interés en decir el pasado realmente crítico, como dices. Wow. Wow, porque por una parte yo creo en mis colegas. Creo en que tienen buenas intenciones. Pero pucha, hay un poder que está detrás. Y yo creo que en un mundo como el que vivimos hoy día, ¿no? Capitalizado, o sea, volvemos a que no hay una neutralidad o solo buenas intenciones, pues siempre hay intereses políticos de por medio. Una cosa es reconocer que toda investigación tiene un contexto y otra muy distinta es afirmar que toda investigación responde únicamente a una agenda ideológica. Pero dentro de la academia estadounidense, si se quiere, existen corrientes también muy diversas, muchas veces críticas también entre sí, donde también se discrepa distintos aspectos, pero lo que sí debemos aplicar es el mismo ejercicio crítico a cualquier producción académica, independiente de su origen. Creo que de algún modo en orientalismos ahí Said plantea, ¿no? A cuestionar ese orientalismo europeo. También, pero también debemos preguntarnos qué categorías contemporáneas estamos proyectando hoy sobre el pasado. Y yo creo que en esta humildad epistemológica, mi trabajo o lo que intento trabajar no pretende reemplazar un paradigma por otro, sino insistir en una actitud metodológica
que es contextualizar la fuente, reconocer los límites de nuestras categorías y aceptar que muchas veces el pasado es más complejo que los marcos interpretativos que utilizamos para estudiarlo. Pero nada es neutral y siempre hay intereses políticos, ideológicos de por medio. Vale, vale. Entonces, ¿me odiaste o me amaste por esa pregunta? Te odié porque me hiciste cuestionar a mis colegas. Vale. Pero no hay que ser ciego tampoco. O sea, hay un poder invisible que está detrás y que incentiva ciertas investigaciones por algún motivo en específico. Y hay, o sea, no quiero decir que es inevitable, pero no depende de nosotros finalmente. Vale, ¿no? vale. Vale, muchas gracias. Ramón Ramsédigo González levantó la mano. Hola Tomás de nuevo. Viendo la pregunta de Saúl, me ha venido a la mente otra pregunta. Mi profesor de histología está trabajando la TT-209, es una tumba de la dinastía 25 del Antiguo Egipto, bueno, del primer milenio, en la cual se hace referencia a una madre desde el mundo nubio. En esa explicación que tú nos das, por ejemplo, de Hatshepsut, del faraón femenino, ¿cómo interpretarías tú ese ámbito de una representación de una madre en una tumba y olvidando la figura paterna? Había muteado, perdón. Es interesante ese caso porque me vuelvo mucho a unas conversaciones que he tenido con una colega que precisamente aborda estos mismos temas. Y creo que lo primero sería evitar interpretar automáticamente la ausencia de la figura paterna desde nuestras propias categorías familiares contemporáneas. Uh-huh. El hecho de que en una tumba aparezca una madre y no un padre no significa que necesariamente que existe una reivindicación femenina, ¿no? O una estructura matriarcal, si se quiere, puede ser, ¿no? O una ausencia social del padre también, ¿no? Antes de llegar a esas conclusiones debemos preguntarnos qué significado tenía esa representación dentro del contexto funerario específico en el que se inserta. Y en el caso que tú mencionas, además, hablando de esta dinastía, que es un periodo profundamente marcado por las relaciones entre Egipto y Nubia, y por lo tanto la identidad materna puede estar transmitida o transmitiendo legitimidad política, perteneciente, ¿cierto? Memoria familiar o incluso una identidad cultural específica. Entonces la madre puede ocupar un lugar central, no por una cuestión de género en el sentido moderno, sino por el papel simbólico que desempeña dentro de esa sociedad. Vale. Sí, o sea, más que el catolicismo propiamente tal, ¿no? Las religiones en general, el catolicismo de manera negativa, pero hay otras religiones donde la sexualidad es parte esencial, ¿no? de su
forma de evitar el mundo. Creo que aquí conviene hacer primero no sé si quizás una precisión cronológica, pero la asociación cristiana entre determinadas prácticas sexuales y el pecado estaba presente en los primeros siglos del cristianismo, ¿no? En los textos del Nuevo Testamento uno puede, y quizás de manera más sistemática en la antigüedad tardía, uno puede descubrir, ¿no?, cómo la sexualidad también estaba ahí como pecado, como tabú, o incluso autores como Jerónimo, Agustín en el siglo II, en el siglo V, escribieron, debatieron sobre el deseo, sobre el matrimonio, la virginidad, eh, la continencia, mucho antes de la iglesia medieval incluso, ¿no? Sin embargo, tampoco existió una única postura cristiana. Las tradiciones cristianas desarrollaron opiniones diversas sobre el cuerpo, sobre el matrimonio, el celibato, la sexualidad. Y dicho esto, tampoco podemos pensar que las sociedades no cristianas vivieran una sexualidad completamente libre o carente de restricciones, que es lo que yo les comentaba, ¿no? Estaba presente, no, pero había también ciertas restricciones. Todas las sociedades que conocemos regularon de alguna manera el cuerpo, la reproducción, el matrimonio, la filiación, ¿no? Lo que cambia no es la existencia o la ausencia de regulación, sino el fundamento de esa regulación. Y en algunas sociedades el criterio principal podía ser la pureza religiosa, en otras podía ser la jerarquía social, el honor familiar, la legitimidad de los descendientes, la pertenencia a una casta o el mantenimiento del linaje, ¿no?, que también era muy fundamental en ese contexto. En el mundo greco-romano, por ejemplo, ciertas relaciones podían ser toleradas siempre que no alteraran las jerarquías de género, ciudadanía y estatus, ¿no? La pregunta no era necesariamente si una relación era homosexual o heterosexual, sino quién ocupaba cada posición y qué rango social tenía cada participante. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, ahí quizás se me ocurre como para complementar en la India la existencia de literatura erótica, de imágenes sexuales o de tradiciones que atribuyen el deseo a una dimensión espiritual, no significaba que todas las prácticas fueran aceptadas, sino que el deseo podía reconocerse como una dimensión legítima de la vida, ¿ya? El Kama, ¿no? En la primera parte del Kama Sutra. Pero debía relacionarse con otros principios, como el deber social, religioso, el Dharma, ¿no? Eh, También existían normas sobre matrimonio, sobre parentesco, sobre género, castas y reproducción. O sea, había de algún modo ciertos límites, ¿no? Quizás no tantos como en el catolicismo, pero los había. O quizás no tan expuestos, no tan públicos. Exacto. Sí, existe una superioridad de género absolutamente. Pero quizás ahí también me lo cuestiono en el sentido del cómo están
hechas, o sea, cómo están hechas las fuentes que nosotros visitamos, ¿no? Es súper difícil descifrar si los nombres o los personajes que aparecen ahí son mujeres u hombres. Pero, pero sí hay ejemplos concretos, ¿no? De esta superioridad de lo masculino por sobre lo femenino. O sea, incluso en esto mismo de las relaciones que un hombre podía tener con otro hombre en paralelo a su matrimonio, ¿no? Eso no lo podía hacer una mujer. La mujer estaba relegada un poco más al mundo privado, al mundo, o sea, al mundo, claro, doméstico, y no podía contar, digamos, con esa libertad sexoafectiva, ¿no? Si se quiere, ¿no? Todos los ejemplos concretos y los ejemplos estudiados, no hablo de mí, sino que de lo que está hoy día en la literatura, enfocan particularmente a hombres. Yo no he leído, y si alguien aquí ha leído, que lo diga, he leído experiencias de este tipo de quizás de libertad sexual con mujeres en ese contexto, ¿no? Hay una pregunta en el chat, justamente relacionada al tema que estaban hablando, de Josué Leonardo Torres. Conforme al expuesto, ¿cómo ve la represión de la sexualidad por la moralidad occidental, pero contradictoriamente se promueve la capitalización de los cuerpos a través de la pornografía? Uf. Es un temazo, ¿eh? Yo creo que estamos, quienes nos dedicamos a esto, estamos ahí un poco pensando también constantemente en eso, sobre todo hoy día, ¿no? Con estas páginas de venta de contenido para adultos, ¿no? Y de algún modo creo que aparentemente esa contradicción refleja una de las características más propias de la modernidad occidental. La sexualidad no ha sido simplemente reprimida, sino también regulada, administrada, comercializada. Y Michel Foucault, y ahí volvemos a él, ya advertía que la idea de una represión absoluta era un mito represivo. Más que prohibir el sexo, las sociedades modernas produjeron múltiples discursos sobre él, discursos médicos, jurídicos, religiosos, psicológicos, etcétera, que definieron qué prácticas eran aceptables y cuáles debían ser corregidas o marginadas. Y en ese contexto, la pornografía no representa necesariamente una liberación de la sexualidad, sino que puede entenderse como una de sus formas de mercantilización, como bien se planteaba. El capitalismo convierte a los cuerpos, a la intimidad, en un bien de consumo. O sea, hasta en eso nos falla, ¿no? Hasta en eso nos atenta, ¿no? Por ser sutil. Por eso pueden coexistir discursos morales conservadores con industrias multimillonarias dedicadas a la explotación comercial del sexo. No es una contradicción tan grande como parece. Ambas dinámicas pueden funcionar de manera complementaria porque una regula socialmente los cuerpos mientras la otra obtiene beneficios económicos de ellos. Desde la perspectiva de lo que yo trabajo, esto también invita a reflexionar sobre el riesgo de proyectar esa experiencia histórica occidental sobre otras sociedades. Muchas culturas de Asia o de África organizaron las relaciones de género y sexualidad mediante categorías distintas que no respondían a la lógica cristiana del pecado, ni tampoco a las dinámicas del capitalismo contemporáneo. Y por ende, el objetivo no es comparar qué sociedad era más libre o más represiva, sino comprender cada contexto desde sus propios marcos históricos y culturales, ¿no? Sí, quizás por ahí no me quedo contento con la respuesta, pero es curioso, ¿no? O curioso, y a mí incluso me parece violento, ¿no? Como el capitalismo atenta incluso en la vida íntima. Saúl levantó la mano. Quería agregar algo, o sea, poniéndolo en discusión con esto que dijiste, Tomás, ¿no? Yo creo que se podría comparar los contextos más bien, y el problema es que el capitalismo ahorita ha dado un contexto distinto a estas prácticas, ¿no? ¿Por qué lo pongo con que se podrían comparar contextos? Hay una obra de literatura china clásica que se llama Jinping Mei, o El erudito de las carcajadas. Sería como la quinta novela clásica de China.
y es una novela pornográfica de 2.500 páginas, más o menos, en versión en español. Uno diría, bueno, pues es una obra pornográfica y punto, ¿no? Pero en realidad estamos hablando del siglo XVI, no, XVII, y es de las primeras novelas, de hecho contemporánea al Quijote de la Mancha, ¿no? Y en el estudio introductorio de esta obra, se menciona que frente a esta China que usaba la poesía con caracteres mínimos, estilizados y todo, cuando se empezó a popularizar la novela en China, empezaron a agregar el contenido erótico con el tal de venderla, o sea, de volverla un producto vendible, ¿no? Y a mí se me hizo muy curiosa esa reflexión porque digo, creo que esto es lo que está pasando con la literatura popular, vamos a decirlo actual, con esto de los spies y que hace 5 años se quejaban porque agregaban una escena porno y ahorita se quejan porque no agregan las suficientes, ¿no? O sea, de alguna forma en un contexto de vender en China hace 4 siglos, se parece un poco al contexto de vender capitalista del tiempo actual, ¿no? Entonces, aquí más bien tendríamos que ver el contexto de las relaciones de mercado y de si la sexualidad sirve para el mercado o sirve para la moral o si sirve para el gobierno, ¿no? O sea, todas esas esferas que confluyen, pero que al final de cuentas son contradictorias, pues como una sociedad es contradictoria, ¿no? Pero que son intereses distintos de una misma sociedad, ¿no? Nomás quería decir eso. Interesantísimo lo que plantea Saúl, sí. No, agregando a lo que es la discusión, lo que vemos en el cotidiano siempre, en la regulación y mercantilización de la sexualidad y la mercantilización de los cuerpos, lo vemos diariamente en las apps de Tinder, Grindr, las múltiples apps de citas que se benefician justamente de esa mercantilización, de esas relaciones también sexoafectivas, y que lo vemos actualmente. Exacto. Ah, y Jenny Adán levantó la mano. Hola a todos, ¿no? Con relación a eso, bueno, también aportar que en Japón se dio el género pictórico chunga, que prácticamente es pornografía y al final también servía como un poco para educar en el sentido de la sexualidad. Así que es válido tenerlo en cuenta. Jenny, ¿podrías escribirlo en el chat, por favor? Sí, claro. Ay, y aportar también, ahora porque soy historiadora, pero trabajé en la Casa de Asia, y me di cuenta de que muchas veces lo sutil en cuanto al género pictórico dice muchísimo más de lo que vemos. Por ejemplo, a mí me encanta estudiar Japón, creo que es el país que más me he dedicado a leer y a descubrir, ¿no? Y muchas veces desde el género Beijing, estoy hablando mucho antes del periodo Edo, creo que era entre 1400, 1500 por allí, eh, estas mujeres hermosas, no sé, con la pierna descubierta, ya por ahí estaba indicando de que estaba abierta a, no a la prostitución, pero que era una mujer que era menos conservadora. Y todo eso también se puede llevar a la sexualidad sexogenérica, por decirlo de alguna manera, deberías incursionar en ese sentido. Yo creo que un historiador muy importante que es cubano, por cierto, de mi tierra, que está en el Colegio de México, a ver si Saúl, ¿no? Saúl, tú eres mexicano, ¿no? No, se me olvidó el nombre, pero es muy bueno y él habla de eso, lo voy a buscar y lo voy a poner en el chat para que también lo tengas. Ah, muy bien. Buenísimo.
de que las ha perdido considerablemente, pero aún existen experiencias o vivencias que sobre todo están vinculadas con pueblos indígenas. Pienso mucho en América Latina, donde la sexualidad es un tema central, donde existen ciertas, no me gusta mucho hablar de libertad, pero ciertas libertades, donde hay otredades que no son vistas ni como hombres ni como mujeres, pero que tampoco son categorizadas como tal, categorizadas como tal, o con otra categoría como no binario, como trans, ¿no? Entonces hay experiencias, pero sí, sin duda que, que se han ido permeando situaciones que hoy día han dejado marginadas a esas otredades, ¿no? Eh, y es complejo. Uno pensaría que mientras la sociedad va, se va desarrollando un poco más, cambian perspectivas, pero bueno, sabemos lo que está pasando en América Latina con este retroceso de discursos de odio, entonces claramente no evolucionan la sociedad en algunos casos y nada, eh, incluso en ocasiones he llegado a pensar de que la sexualidad era mejor vivida anteriormente que hoy día. Sí. Eh, Hay un comentario de Lucero Cornejo que dice justamente, me tengo que retirar, sumamente exquisita toda la exposición y las preguntas, gracias, y obvio, aguardo la bibliografía, saludos. Y acá otro comentario de Jenny, Amaury García es doctor en estudios japoneses. Muchas gracias, nos vemos mañana. Chao, chao.